les saluda Melissa Valerio y nos encontramos en su espacio Conversamos, en donde siempre le traemos esa información nacional, internacional o incluso deportiva de las cosas que pasan, de cómo las entendemos, pero de una forma un poco más amena, un poco más natural, para que también usted tenga ese tiempo de conocer un poco de esos temas que están en el ámbito nacional. Hoy vamos a hablar sobre profesiones, sobre cuáles son esas que más se buscan en el mercado laboral, cuáles tienen mayor facilidad de colocarse y cuáles están tal vez un poquito rezagadas, porque precisamente el Consejo Nacional de Rectores, a través del Observatorio Laboral de Profesiones, el OLAP, realizó un estudio sobre los graduados, la empleabilidad de los graduados de las universidades públicas durante el 2022, y para hablarnos de ese estudio me acompaña acá Catherine Sandy, quien es una de las investigadoras del OLAP que realizó este estudio y nos va a hablar un poco sobre eso. ¿Cuáles son esas profesiones? ¿Cuáles fueron esos resultados que encontraron ustedes y que la gente que está estudiando o que tiene hijos en etapa ya pronta a iniciar una vida universitaria, sepa cuáles son esas mejores opciones? Porque aunque ustedes el estudio lo realizan o lo realizaron esta vez de universidades públicas, también da un panorama de qué es lo que está buscando el mercado. Así que, Catherine, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias por la oportunidad. Desde el CONARE y el OLAP es una gran forma este tipo de información para darles a conocer a las personas, tanto como a la parte de investigación, como usted mencionaba, a las personas que están en ese proceso de qué carrera elegir o ver cómo está el panorama nacional en la parte de las profesiones. Para nosotros es muy importante que las personas tomen estos datos a la hora de querer ver cómo está el mercado y qué es lo que tengo que estudiar. Normalmente uno siempre escucha que las ingenierías son esas carreras que tienen más oportunidades laborales. Sin embargo, ustedes hicieron el estudio, por lo menos de los graduados de universidades públicas, ¿verdad?, que se realizó este 2022, de los resultados del 2022, pero ¿qué tan cierto es eso? Vamos a ver, nosotros tenemos un panorama súper favorable a nivel, si lo comparamos con el indicador de desempleo nacional, que para el año 2022 fue de 12,2. En el caso del OLAP, nosotros tuvimos un indicador de 6,5. Eso quiere decir que si está por debajo del indicador nacional, tenemos un panorama favorable. Nuestras personas graduadas de universidades estatales están logrando posicionarse. Pero esto no solamente es en la parte de STEM, como usted mencionaba, de ingeniería, computación y matemáticas, sino que las personas graduadas de educación, de ciencias económicas, están logrando insertarse con mejores condiciones. ¿Y esto por qué? Porque un grado académico proporciona a mayor seguridad para encontrar condiciones favorables en comparación con el resto del mercado. ¿Cómo realizan ustedes este estudio? ¿Entrevistan a todos los graduados? ¿Es como un tipo de encuesta, como las que ya conocemos, se toma un promedio? Tal vez para explicarle un poquito a la gente, ¿verdad?, y que tenga mayor confianza en el estudio y en estos resultados. Claro, esto es el quinto estudio que se hace a nivel nacional. Únicamente esta ocasión se utilizó universidades estatales, pero trabajamos una población de alrededor de 34,000 personas. En este caso, nosotros tuvimos una muestra de 10,000 personas. Las encuestas se hacen de manera telefónica y también por llenado en línea, ¿verdad? Esto para aumentar la tasa de respuesta. Para esta ocasión tuvimos un 89% de respuesta, eso quiere decir que es bastante. Tuvimos un margen de error del 5,5 y adicionalmente el nivel de confianza es de un 90%. Entonces, esa es la quinta encuesta. En realidad, nosotros hemos ahondado bastante en la parte de información de profesionales, no solamente de la percepción de la persona graduada, sino también hacemos estudios de empleadores. Ok, y ahora, Catherine, también creo que es importante tal vez hacer, pues hemos hablado a grandes rasgos un poco del estudio, pero ¿cuáles consideran ustedes que fueron esas principales conclusiones o hallazgos o incluso situaciones que no creían que fueran a estar ahí y las están, que ustedes encontraron? Uno de los principales hallazgos, no solamente en la parte laboral, sino en la parte de acceso a la educación, fue que un 66% de la población es de primera generación. Este porcentaje quiere decir que es la primera persona que encuentra un título universitario en su hogar. Entonces eso quiere decir que las universidades estatales están logrando acaparar toda la parte del territorio nacional y de personas que tal vez no tenían acceso a la educación. Adicionalmente, la fuente de financiamiento es la beca de la universidad. Eso quiere decir que las universidades están promoviendo que las personas logren tener grados académicos más altos para que puedan tener mejores condiciones. Adicionalmente, como usted mencionaba, también tenemos disciplinas óptimas, que son las disciplinas en las cuales todas las personas que trabajan en estas disciplinas logran tener
horarios de jornada completa, también logran estar relacionados totalmente con lo que estudiaron, como es el caso de estadística, microbiología, derecho penal, microbiología, y esas tres son las óptimas. Entonces, han tenido históricamente todo un posicionamiento alrededor de los estudios. Ahora, si hablamos de otras carreras, tal vez que como las que usted no menciona, que suelen ser, por ejemplo, comunicación, ciencias sociales e incluso arte, ¿cómo se encuentra en ese estudio? Vamos a ver, tenemos algunas disciplinas un poco desfavorables en el sentido de que el indicador de nosotros, el 6.5, puede ser superior, pero eso no quiere decir que a nivel nacional tengan dificultades para encontrar empleo. En este caso tenemos estudios de género, sociología, administración de servicios de salud que están presentando algunas dificultades para insertarse al mercado laboral. Puede ser que no tengan tantas oportunidades en este momento porque el mercado no está preparado, pero eso no quiere decir que estamos mal. Al nivel de las universidades, el grado académico nos da muchísimo más fortaleza para encontrar trabajo. Ahora, ¿qué hacen ustedes con este estudio? Más adelante vamos a seguir hablando del estudio para ver otros resultados, para que también la gente en casa pueda conocer un poco más estas herramientas, ¿verdad?, que son tan importantes. Pero bueno, ya ustedes publicaron semanas atrás este estudio. ¿Qué hacen con él? ¿A quiénes lo distribuyen? Claro, nosotros hacemos un proceso de difusión bastante fuerte. Lo que queremos es llegar a los investigadores para que utilicen nuestras bases de datos, también a los estudiantes cuando están en ese proceso. No sé si quiero estudiar artes dramáticas o quiero estudiar medicina, ¿verdad? Entonces nosotros también hacemos difusión por medio de una página web que es radiografía.conare.ac.cr, en donde pueden ver todos los resultados de cada una de las disciplinas, pueden comparar, pueden dar a conocer todo esto. También nosotros hacemos giras alrededor de todo el país en diferentes colegios para que las personas conozcan realmente cómo se debe utilizar. No vamos a hablar del indicador de desempleo y qué me dice un porcentaje. Entonces también nosotros tratamos de hacer que los estudiantes tengan la información, que la parte vocacional, la parte de los orientadores y el MEP, trabajamos en conjunto con ellos para que den difusión a esa parte. Qué bueno ese tema que mencionó, pero vamos a verlo después de esta primera pausa comercial porque a veces no es lo mismo comunicarlo a un medio de comunicación, a un docente, que a un estudiante, pero eso lo vamos a ver después de la pausa acá en Conversamos. Continuamos con más de Conversamos, hablando de profesiones. Para eso se encuentra acá conmigo Catherine Sandí, quien es investigadora del Observatorio Laboral de Profesiones del CONARE, que como ya lo decíamos, hace algunas semanas presentó un estudio sobre la empleabilidad de los graduados de universidades estatales o públicas durante el 2022. Estos resultados, bueno, resultaron bastante favorables, ya nos venía contando Catherine, y también antes de la pausa quedamos en un punto muy importante. Cómo hacer llegar esos datos a las personas más jóvenes, porque a veces sabemos que el adolescente quiere información pero no sabe cómo comprenderla, o a veces son números muy estadísticas, unos promedios que tal vez no son tan fáciles de comprender, a veces ni para uno, ¿verdad? Entonces, para un chico que está decidiendo qué es lo que quiere estudiar, qué importante, porque evidentemente para la mayoría de jóvenes, las universidades públicas suelen ser sus primeras opciones, ¿verdad? Y entonces, ¿qué encontrar y qué sería su mejor forma de poder llegar al mercado laboral en 4 o 5 años después de iniciar su vida universitaria? Entonces, Catherine, ¿cómo hacer o cuáles son el trabajo que realizan ustedes también para volver estos datos un poco más coloquiales, un poco más en español, como dicen, claro, para que los chicos puedan entender y tengan una idea clara a qué van? Ok, una de nuestras principales herramientas, adicionalmente a los brochures, a los informes que hacemos, es la página de la radiografía laboral. En este caso, nosotros lo que tratamos es hablar de porcentajes, de explicar un poco más a los estudiantes cómo es que tienen que elegir, qué son los datos más importantes. Y también no solamente nos tenemos esta página web que pueden acceder y pueden comparar todas las disciplinas, sino que también utilizamos una parte que se llama infografías. Entonces, las infografías son básicamente, tenemos como
6 variables más importantes. Las que nos importan son los indicadores de empleo, el posicionamiento, cuánto tardaron esas personas en colocarse, cómo están los salarios, las fuentes de financiamiento, porque es importante que una persona sepa, si yo quiero estudiar y trabajar, puede ser la carrera que me puede proporcionar mayor facilidad. Entonces también utilizamos lo que son las infografías, se publican en la página de Facebook también de CONARE y hacemos un trabajo colaborativo también con el Ministerio de Educación. Entonces, qué importante ese trabajo y bueno, vos lo decías también antes de la pausa, las ferias vocacionales, ¿verdad? Esos espacios que las diferentes universidades públicas e incluso los colegios abren para que los estudiantes conozcan las profesiones como tal y también estos resultados, porque incluso muchas veces ya alguno, a pesar de esos resultados, dice, yo quiero estudiar periodismo, quiero estudiar medicina, porque eso es lo que he soñado, pero es importante que tenga esos datos. Claro, es interesante. De hecho, nosotros realizamos una gira a San Carlos, a uno de los colegios vocacionales, y el estudiante está necesitado de información, hay bastante orientación, sin embargo, tal vez no conocen cómo interpretar los datos. Entonces, ese acercamiento que nosotros logramos ir a exponer a otros lugares sobre la información hace que el estudiante logre preguntarse, ¿realmente quiero esto? ¿Quiero periodismo? ¿Quiero estudiar estadística? ¿Quiero estudiar sistemas de información? Entonces, ese acercamiento también hace que nosotros estemos siempre pensando, innovando, cómo hacemos para que den a conocer esos resultados. Podemos usar tableros, podemos usar la página web. Hemos tratado de innovar poco a poco para que las personas en general, porque también los padres de familia ayudan mucho en ese proceso, que ellos sepan dónde encontrar la información. Hay gran cantidad de carreras, ¿verdad? Yo creo que no nos da tiempo los 30 minutos de conversamos para hablar de todas las carreras que hay, pero bueno, me imagino que hay un top 5 de carreras con mejor empleabilidad y un top 5 de carreras con no tanta empleabilidad, que si bien es cierto la tienen, no es tanta. ¿Cuáles son? Ok, las 5 que podemos mencionar, las mejores, como mencionaba anteriormente, los indicadores óptimos, las mejores son estadística, derecho penal, microbiología, también la parte que tiene que ver todo con ingeniería de computadores, la parte de ingenierías, están muy posicionadas a nivel nacional en la parte del mercado. Las que tenemos un poco de falencias, ¿verdad? Respecto al comparativo que nosotros utilizamos, son educación agropecuaria, la parte también saturada un poco de educación, la parte de administración de servicios de salud. Son las que presentan un poco más de dificultad a la hora de insertarse. Ahora, me imagino que estos resultados ustedes también los comparten a lo interno de las universidades, también para que ellos hagan alguna actualización en sus programas, tal vez, como decías, el sector agropecuario. Tal vez la forma en la que se está llevando en X universidades no es la forma que está buscando el mercado. Se puede actualizar de alguna forma porque cada día el mundo cambia, las tecnologías cambian y eso también puede ayudar a los mismos planes de estudio de las casas universitarias. Claro, no solamente nosotros evaluamos la parte general de las universidades estatales, sino que también tenemos también los resultados por universidad. Entonces las universidades pueden ver todos los datos, ver sus datos de empleabilidad, ver la parte de mejora, porque también en este estudio vemos lo que es, cuáles son lo que está más satisfecho las personas en la parte de la carrera y la universidad. Entonces todos esos aspectos, las competencias que deben mejorar las carreras, lo pueden ver en cada una de las universidades, porque también hacemos estudios para cada una de ellas. Y es la razón de ser que tomen los datos y realmente empiecen a mejorar, empiecen a tomar decisiones, fusionar carreras y todo este proceso que es importante que vaya de la mano con la parte de la revolución industrial. Sí, porque nos actualizamos, las carreras en las universidades deben actualizarse. Y bueno, un dato que me gustaría tocar ahorita, porque ya casi hacemos pausa, es el tema de que por qué esta vez no se analizó también las universidades privadas como en otros ámbitos, porque bueno, gran parte también del estudiantado de universitario está en las universidades privadas. Tal vez una respuesta cortita y vamos a una pausa. Claro, en este caso por una cuestión presupuestaria, de tiempo y dinero, no pudimos evaluar todos los estudiantes de las universidades privadas, sino únicamente en nuestras universidades estatales. Bueno, con esta respuesta de Catherine vamos a hacer nuevamente una pausa, pero también venimos a hablar de una parte muy bonita que ya nos mencionó, pero me gustaría recapitular, que es que son estudiantes de primera generación. ¿Qué significa esto? Y también qué orgullo para muchas familias que sus hijos sean los primeros graduados universitarios. Pero esto después de la pausa, ya venimos.
llegamos al último bloque de este programa Conversamos, y yo sé que ustedes en su casa están muy emocionados escuchando sobre esto, porque tal vez usted tiene hijos, conocidos, familiares que ya están cerca de iniciar esa época universitaria, y qué importante conocer que haya este tipo de estudios, que haya este tipo de análisis para que ayuden a su hijo, a su familiar, a poder tomar una mejor decisión para saber que cuando finalice toda esa época universitaria, que no es nada fácil, los que hemos pasado por ahí lo sabemos, pero puede saber que al terminar va a tener una mejor opción de lograr un trabajo. Pero bueno, como les decía antes de la pausa, queríamos hablar sobre esos estudiantes de primera generación, ¿verdad? Que es un dato muy curioso porque uno creería que todavía eso no se da, o que ya más bien ya muchas familias se han profesionalizado, pero no es así, y lo tienen ustedes en los datos. Claro, como le comentaba, es un 66% que logra tener ese primera generación, y eso cambia a diferentes áreas. Por ejemplo, las áreas donde hay primeras generaciones en su mayoría son la parte de educación, ciencias económicas, y particularmente en este último estudio, computación. Entonces estamos logrando no solo abarcar la parte de no STEM, sino que también estamos adentrándonos en la parte también del STEM, todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología. Y eso no es únicamente lo de la primera generación, eso también está ligado a que logramos las universidades estatales posicionar a las personas que vienen de colegios públicos. Un 75% nos indicó que viene de colegios públicos. Entonces, todo este acceso a los colegios, y aunado a eso con las becas de la universidad, que fue la principal fuente de financiamiento, estamos logrando traer esa primera generación. Y también un 77% que estaba fuera del GAM, logramos que estén graduándose de universidades estatales. Porque es que precisamente, vos lo decías, son chicos que entran con becas, que son de primera generación. Suele ser que es tal vez una mamá ama de casa, o una mamá que va a salir vendedora, o que tiene algún trabajo no profesionalizado, y un papá igual, que tiene, no sé, trabaja en un supermercado o algo así, y que con los esfuerzos de sus padres, exacto, su hijo o hija por primera vez está en una universidad y logra graduarse y logra posicionarse, ¿verdad? Entonces, también ahí estamos viendo cómo la población costarricense se está profesionalizando. Claro, hay una movilidad estudiantil. Más del 90% de las personas está teniendo trabajo en esa parte de las universidades. Entonces, quiere decir que estamos logrando un impacto en la parte educativa. Tenemos acceso a la educación, y no solamente para colegios privados o para personas con un nivel socioeconómico un poco más alto. No, estamos abarcando todos, estamos abarcando también la parte de NOGAM. Entonces, estamos logrando posicionarlo, ¿verdad? Entonces, es bastante importante que visiten la radiografía, que se den cuenta que hay carreras que tal vez tienen mayor apertura a tener beca de la universidad, o que puedan complementarlo también con la parte de estudiar y trabajar, ¿verdad? Ahora, Catherine, yo sé que siempre cuando hay alguna actividad o un estudio muy anhelado, se publica, pero ya estamos pensando en el que viene, ¿verdad? Siempre, sí, siempre uno está ya pensando a futuro. Entonces, ¿cuáles son ahora los planes de CONARE, de LOLAP, para el próximo año, o ya lo que está pasando en este 2023? Sí, nosotros tratamos siempre de mantener como temas actualizados. Entonces, estamos como tratando de buscar cuáles son los temas más importantes. Tenemos que ver también la parte de brechas de género, de cómo las mujeres se van insertando al mercado. Tenemos que andar en estos temas. También la parte de Industria 4.0, que es la parte más tecnológica, ver cómo va a afectar a las universidades, cómo va a afectar a las carreras. Entonces, todo ese proceso también va poco a poco actualizándose dentro del cuestionario. Para este estudio en particular, estudiamos también nómadas digitales. Entonces, tenemos que estar actualizados, ¿verdad? Ver qué es lo que la gente necesita para nosotros solventar ese tipo de información. Entonces, ¿y cómo nos va también con el tema de las universidades privadas? Para el próximo estudio, ¿podríamos ver esos datos o todavía no? Esperamos que sí, realmente, porque nosotros estamos muy interesados en que todos conozcan el panorama general laboral. Particularmente tuvo que ser de estatales, pero esperamos que con todos los fondos logremos, y articulación de las universidades privadas, logremos posicionar el estudio de seguimiento para que sea totalmente global. Catherine, nos quedan 3 minutitos, y me gustaría, aunque ya lo hemos venido ahondando en el programa así de manera más específica, decirle a la gente por qué es importante este trabajo que realiza el Observatorio Laboral de Profesiones en el CONARE, porque muchos dirían,
no sé, para eso está el INEC, no sé, tal vez tendrían como otros conceptos o incluso no sabían que existía el OLAP, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿por qué es importante que existan este tipo de trabajos? Ok, el estudio de seguimiento es bastante importante porque brinda un panorama a nivel nacional, no solamente de cuáles son las mejores carreras, sino que nos da la evaluación de diferentes características, nos da dónde estamos llegando como universidades. Entonces, brinda un panorama, no solamente a los estudiantes, sino a los orientadores, a los investigadores, para que ellos sepan cuál es la realidad que están teniendo las universidades y cuáles son las necesidades del mercado, que al final también es la razón de ser del observatorio. Entonces, lo que queremos es generar datos para que la gente tome decisiones basadas en información verídica. Y seguir estando cerca de los diferentes públicos, porque ustedes tienen muchos públicos, no solo las universidades públicas, también padres de familia, estudiantes y personas en general que quieren conocer un poquito cómo están las profesiones en nuestro país. Claro, entonces queremos que visiten la página laradiografía.conare.ac.cr, que visiten también la página del OLAP, que estén de la mano. Nosotros estamos abiertos siempre a estar en contacto con las universidades, con las escuelas, con los colegios, con todas aquellas personas que estén deseosas de información. Nosotros estamos siempre aperturados a que quieran venir, a que pregunten. Nosotros nos encanta ir a exponer y nos encanta que las personas realmente se interesen por este tipo de datos que son fundamentales para poder posicionarlo, porque recordemos que un título universitario sigue siendo un seguro para tener un trabajo y mejores condiciones laborales. Para finalizar, nada más, Catherine, ¿cómo hacen los colegios para contactarlos y tal vez tener información o hacer alguna feria vocacional que nos estén viendo? Digan, qué interesante, ojalá pudieran venir al colegio a explicarnos. Sí, claro, en la página de la radiografía o en el OLAP está la parte de contáctenos, entonces pueden escribir un correo y nosotros estamos totalmente disponibles y dispuestos para ir a exponer, para compartirles también material, porque también sabemos que no solamente hay conexión a internet, sino que también tenemos físicos que vamos con brochure, con información, para que esto sea realmente algo que todos conozcan y no que se quede solamente en un cajón, como decimos popularmente. Sí, es que yo creo que eso es lo más importante en este tipo de estudios, poderlos socializar, poder que la gente tenga ese contacto. Muchísimas gracias, Catherine, por habernos acompañado hoy acá en el programa Conversamos y darnos esa perspectiva para que la gente pueda tener una mejor opción, en especial los más jóvenes, ¿verdad?, que están de cara a esa, finalizando su colegio, iniciando su etapa universitaria y tal vez no están muy seguros qué es lo que quieren. Exacto, muchas gracias a ustedes porque esta es una de las herramientas de difusión que nos sirve, no solamente para que llegue a los estudiantes, sino que para que todos conozcan cuál es la razón de ser del OLAP y el montón de investigaciones que se generan acá. Muchísimas gracias, Catherine. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este programa. Conversamos con muchísima información hoy sobre el CONARE en las universidades. Así que tengan un lindo día y más adelante tendremos otros Conversemos con otros temas. Hasta luego.